Gracia, misericordia y paz sean con ustedes de Dios nuestro Padre y de su Hijo nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Aquí estamos en nuestro curso, Tu Comunidad Cristiana. Hoy tenemos nuestra segunda lección. Vamos a hablar de la planificación estratégica dentro de un grupo, una iglesia. Es algo muy importante porque no solamente para alguien que ya tiene una iglesia, ya se congrega en un lugar establecido, pero especialmente cuando pensamos en cómo plantar una iglesia, cómo sembrar la palabra de Dios, aún en el nivel personal también es importante pensar en estas cosas. Entonces, por eso vamos a estudiar aquí en la segunda lección la planificación estratégica para el ministerio. Vamos a hablar mucho de la planificación en general, pero enfocado en algo que no es exactamente como lo haría en un negocio, en una empresa, en el gobierno, donde sea. Es algo para el ministerio. Entonces es un poco distinto de la planificación secular. Entonces aquí estamos otra vez pidiendo la bendición sobre nuestra clase, pero con muchos saludos a ustedes. Saludamos, creo, a casi todos al entrar, pero no saludé todavía a María Teresa. María Teresa, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, profesor. Perdón por llegar un poquito tarde, pastor. Buenas noches a todos. Buenas noches. No, está bien, María Teresa. Pues sí, estamos empezando la enseñanza de hoy. Vamos a comenzar con una oración. Padre Celestial, desde hace la creación, planificaste nuestra salvación, sabiendo quiénes íbamos a ser y quiénes no íbamos a ser como pecadores, ¿no? Y planificaste nuestra salvación enviando a nosotros a tu Hijo Jesucristo. Y vemos que Él llevó a cabo el plan de salvación con su vida perfecta, con su muerte, con su resurrección. Y también nos buscaste con el Evangelio y por el poder del Espíritu Santo ahora somos tuyos. Ayúdanos, Señor, motivados por tu amor a querer buscar a otros y pensar en la mejor forma de hacerlo donde nosotros estamos. Oramos y pidiendo tu bendición sobre esta clase en el nombre de tu Hijo, nuestro Salvador Jesucristo. Amén. 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 Muy bien, ok. Aquí estamos. Vamos a seguir adelante con nuestra clase. Antes de mencionar los objetivos, saludo a Ada. Ada, Buenas noches. noches, pastor. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches con todos. Gracias, Ada. Gracias. Gracias. Ok, aquí estamos. Entonces, tenemos nuestros objetivos de hoy. Vamos a querer aprender qué es un plan estratégico y qué tiene que ver con la misión de la iglesia. Es algo muy importante porque, bueno, hay muchas empresas, muchas organizaciones que tienen planes y piensan en la estrategia, etcétera. Pero cuando estamos hablando de un grupo sembrador, una iglesia o la obra personal de una persona que es cristiana, que quiere llevar la misión que Dios le dio a nosotros como su iglesia, vamos a hablar de una planificación especial y específica. También vamos a aprender cómo formar un plan. No, otra vez, es un tema muy amplio. No vamos a poder cubrir todo lo que uno podría decir de este tema en una hora. Pero vamos a empezar. Y como les mencioné la próxima vez, si quieren estudiar más el tema, van a tener la oportunidad en el proyecto final o personalmente pensar en cómo llevar a cabo esta actividad muy importante de la iglesia. Aquí la introducción. No les mencioné que no es necesario enviarme la tarea. Perdón, no les mencioné esto específicamente en la clase pasada. Vamos a tener tareas, pero lo que casi siempre vamos a hacer es vamos a iniciar cada clase hablando de lo que estudiaron. Entonces, sí es importante que estudian, que preparen la tarea,
no es necesario enviármela, pero sí vamos a repasar la tarea aquí en la clase, lo que ustedes estudiaron. Entonces, si quieren aprovechar esta oportunidad de estudio, que es la clase, siempre es mucho mejor preparar cuidadosamente la tarea anteriormente. Bien, ok. La tarea de hoy fue leer 2 capítulos bíblicos que al principio parece que no tienen nada que ver el uno con el otro. Pero vamos a ver vamos a hablar un poco porque en los 2 capítulos vemos planes. Vamos a comenzar con lo que es Segunda de Crónicos 16. Ustedes que conocen la historia del Antiguo Testamento, sabemos todos que vemos muchos fracasos, muchos reyes rebeldes contra Dios de Israel, de Judá, muchos problemas, mucha idolatría, pero aquí tenemos un ejemplo que es Asa. ¿Alguien me puede hablar un poco de su plan? ¿Qué fue el plan estratégico de Asa? Voy a dar la palabra a Nelly, también saludando a Nelly. Nos saludamos a ella antes. Nelly, buenas noches. Bienvenida. Buenas noches, pastor. Bendiciones. Bueno, viendo la lectura, la estrategia de Asa fue apoyarse en otro rey en cuanto a armamento militar. Buscó apoyo militar y abandonó el apoyo de Dios, pues. Así fue. No ¿verdad? sintió suficiente confianza con Dios y buscó apoyo militar y prácticamente lo compró porque le envió oro y plata que se robó para poder comprar el apoyo de otro rey. Exactamente. Muchas gracias, Nelly. Vemos la profundidad de su falta de confianza, que tomó el oro y la plata del mismo templo para pagar a un rey incrédulo para proteger su reinado del reinado gemelo que es Israel. Entonces vemos la profundidad de su problema, de su incredulidad con esa acción. Muchas gracias. Vemos su plan, que fue un plan que no tenía en el plan los planes de Dios. Muchas gracias, Nelly. Veo también la mano de Sandra. A Sandra le doy la palabra. Muy bien, gracias, pastor. Bueno, estudiando, ¿verdad? Los capítulos que nos dejó ahí, nos indicó. Bueno, yo veo que aquí el rey Asa, ¿verdad? Pues en sí actuó solo. Fue un rey que negoció con otros reyes sus planes. Pues la verdad nunca incluyó, ¿verdad? Nunca incluyó a Dios en ninguno de sus planes, en ninguno de sus proyectos. Y pues se apoyó, ¿no? Como lo indicó ahorita la hermana, se apoyó en el rey de Asiria y pues no se apoyó en Jehová, ¿verdad? Su Dios, sino se apoyó en este rey. No escuchó el consejo de Dios, ¿verdad? Y pues obvio no se sometió a la voluntad, ¿verdad? Y ni al orden de Dios, ¿no? Sí. Entonces, pues varias cosas que yo ahí puse, pero en sí, esto fue lo que estuve yo viendo. Gracias, Sandra. Y cuando el Señor le envió a que es un acto de misericordia, enviarle al profeta para mostrarle su pecado, todavía no se arrepiente, no ve el problema con su plan, ¿verdad? No, sí. Lo metió preso. Sí, exactamente lo opuesto. Gracias, Nelly. Gracias, Sandra. Bueno, vamos a seguir. Eso fue el plan de Asa, ¿verdad? El plan rebelde de Asa. Ahora vamos al otro capítulo que está en el Nuevo Testamento, Romanos capítulo 15. Y ahora vamos a ver otro plan. ¿Qué fue el plan estratégico de Pablo? ¿Cuál Todo lo su contrario. plan? No sé, profesor, si está mi mano levantada. No Ay, está, qué alegría. pero le doy la palabra a Nimia. Dígalo. Me da alegría ver a Nimia. Ajá. Bueno, el plan de Pablo
fue diferente, confiando siempre en su Dios. Ujú. Él más bien aconseja que los más fuertes debemos ayudar a los más débiles y que toda la enseñanza, todo lo que habían aprendido, pues, debían ponerlo por obra y confiar, tener esa esperanza en ese Dios de toda consolación, ese Dios de esperanza. Ese era el consejo de Pablo. No, más bien también les dice que no tiene tiempo, que ha dejado, que ya, por ejemplo, tiene tiempo que a sitios donde no se había hablado del Señor y que recomendaba, pues, como una de las recomendaciones de él, no caer en lo donde ya se ha sembrado, pues debemos buscar otro sitio para nosotros sembrar. Eso me pareció importante. Sí, Entonces, sí, todo el tiempo confiando en su Dios. sí, vemos la confianza. Menciona el apóstol Pablo varias veces su esperanza en el Señor y su meta de predicar donde no había sido predicado Cristo. Muchas gracias, Nehemia. A Viviana, le doy la palabra. ¿Qué más sobre el plan de Pablo? Y Pablo había armado una estrategia basada en el Evangelio, pero él quería recorrer España, pero tenía que primero acomodar las cosas anteriores. Él manda la carta a los romanos diciendo que no había podido llegar todavía a visitarlos, pero cuando pasara por España iba a volver a visitarlos, pero que ahora tenía que llevar esa ofrenda para Jerusalén, porque había necesidad. Aparte de enseñar él siempre el amor del Evangelio y cómo se tenían que conducir, él había planificado todo el viaje para poder hacer las cosas, ¿verdad? Y el fundamento de él era llegar a plantar fundamento, no donde estaba el fundamento ajeno, plantar la palabra, como decía la hermana, a donde no se había hablado del Evangelio. Entonces él planificaba los viajes basado en el Evangelio y cómo tenía que manejarse, todo lo contrario al otro rey. Eso es lo que yo entendí, lo que me pareció que era la estrategia de Pablo. Bien, muchas gracias, Viviana. Vemos la confianza, su deseo que fue como su deseo, que fue de acuerdo con el deseo de Dios, ¿verdad? De alcanzar las almas con la palabra de Dios. Muchas gracias, Viviana. Veo la mano de Rolando. Rolando, le doy la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, pastor. Mire qué linda las dos historias tan diferentes una de la otra. El rey Asa confiando en las cosas materiales y Pablo pidiendo oración en contra de los rebeldes de Jerusalén que querían meter las ideas de la circuncisión y todos los ritos judíos en los gentiles. Y como Pablo muestra ahí que él en lo primero que pensaba era en Dios, en creerle a Dios, en confiar en Dios, muy distinto de Asa. Y me puse a pensar en mí, que a veces me pasa lo mismo cuando tengo un problema. Primero pienso en resolverlo yo como autosuficiente y después empiezo a buscar con qué amigos me lo puedo resolver y no me acuerdo de que lo primero que tengo que hacer es confiar en Dios como primer lugar. No, se me salió la... Sí, es cierto, Rolando. Muchas gracias. Sí. Y qué buena aplicación para nosotros, ¿verdad? Pensar en eso. Cuando consolidamos, ¿verdad? Pensamos en nosotros mismos, usamos las historias como espejo. Y creo que ya mencionamos también las diferencias, ¿verdad? Entre los dos planes, la diferencia del corazón. Y entonces, el plan de Asa, hay otros ejemplos en la Biblia del Antiguo Testamento donde Dios habla, en Isaías habla del Señor trabajando a través del rey de Persia. Entonces no fue malo y también Dios
también en Primero de Reyes 18 habla de usar el mismo rey de Siria para llevar a cabo su voluntad. El problema entonces no fue el plan en sí, fue el corazón del plan, de dónde venía. Venía el plan de Asa, de un corazón sin confianza en Dios, que es evidente en el fruto. ¿Qué pasa cuando Dios le envía el profeta? Vemos que no tenía confianza en el Señor. Él quiso hacer lo que quiso hacer y no importaba lo que Dios decía y no importaba la voluntad de Dios para él. Entonces, bueno, vamos a ver lo que tiene que ver con nosotros también. Entonces, el plan estratégico en sí no fue tan malo de Asa, puede ser, podemos decir, el plan fue de donde venía. Entonces, vamos a hablar de la planificación para la iglesia y vamos a ver que el punto de inicio es muy importante. ¿Para qué queremos tener un plan? ¿Para qué? ¿Qué tiene que ver esto? ¿Y de dónde viene este plan? Y si el plan es, quiero establecer una iglesia para poder tener, bueno, ofrendas para tener empleo personal. Eso no es bueno. O quiero, bueno, alcanzar más almas para mi congregación porque necesitamos más ofrendas para edificar un nuevo templo. Algo así. Tampoco es bueno, ¿verdad? Eso no es la misión de la iglesia. Entonces vamos a ver que ese punto de inicio es tan importante. El corazón de los que están haciendo los planes en la iglesia es algo sumamente importante cuando hablamos del plan estratégico para una iglesia. Y vemos esa diferencia entre Asa y Pablo. Y vamos a regresar más adelante en esta lección a Romanos 15 para analizar un poco más este plan de Pablo, porque para mí es entre todos los capítulos del Nuevo Testamento para entender el plan estratégico del sembrador, de un líder en una iglesia, de alguien que quiere alcanzar a otros. El modelo es Romanos 15, porque es algo tan bueno porque podemos ver el plan paso por paso de Pablo en Romanos 15. Muy interesante. Ok, seguimos adelante entonces. Esto es lo que dice Santiago de los planes. ¿Quién me puede leer? Sé que son palabras chiquitas. Hay alguien que tiene una pantalla donde puede ver aquí en Santiago 4. ¿Quién nos puede leer Santiago Yo, 4? pastor, si me permite, lo leo yo. Claro que sí, Viviana, gracias. Perfecto. Santiago, capítulo 4, del 13 al 16. Ahora escuchen con cuidado. Ustedes los que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y estaremos allá un año y haremos negocios y ganaremos dinero. Si ni siquiera saben cómo será el día de mañana. ¿Y qué es la vida de ustedes? Es como la neblina que en un momento aparece y luego se evapora. Lo que deben decir es, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ustedes se jactan con arrogancia y toda jactancia de este tipo es mala. Amén. Amén. Muchas gracias, Viviana. Entonces la pregunta, pensando en estas palabras aquí de Santiago 4, aquí la pregunta en la pantalla. ¿Tener un plan estratégico muestra falta de confianza en Dios, sí o no? Pensando en estas palabras, muestra tener un plan, el acto de tener un plan, ¿muestra falta de confianza en Dios? Según lo Yo que pienso, vemos en Santiago. Bueno, yo pienso, profesor, que no, porque vemos no. precisamente, perdone, perdón, empecé a hablar, disculpe, No, profesor. está bien, Natalia, adelante, por favor. Porque precisamente de Romanos 15, el versículo 32, que a mí me llena mucho, donde dice Pablo que para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios. Dios es un Dios de orden. Y si planeamos un plan estratégico basado en la voluntad de Él, primeramente en Exacto. oración, para que Él nos guíe, entonces yo creo que no es falta de confianza en Dios, es sujetarse a Dios para ver qué es lo que Dios quiere indicarme, qué debo hacer y cómo debo hacerlo de acuerdo a su palabra. Muchas gracias, sí, gracias, Natalie. Héctor, ¿estás de acuerdo?
Yo Sí, sí. sí, pastor. De hecho, lo que yo quería comentar es que eh, acá en Romanos 15, pude identificar 4 de los 5 hábitos de una buena iglesia. Y eso es un plan. Eso es un plan estratégico que debemos seguir todos. Entonces, claro que no es malo. Vino. Es bueno saber cuáles son las metas y cuál es el plan. Así es, sí, muchas gracias. No, sí, no es malo de ninguna forma. Y ni siquiera es repetir. Yo sé que en algunas culturas, y está bien, no es malo decirlo, pero hay muchos que repiten, cuando hablas de cualquier cosa, repiten la frase si Dios quiere. Si Dios quiere, si Dios quiere, si Dios quiere. Bueno, nos vemos si Dios quiere. Y llega a ser vana repetición, como si fuera un acto para tener suerte, para poder hacerlo, no en un deseo de corazón de poner las cosas en las manos del Señor. Entonces, Santiago 4 no nos dice, está bien tener un plan estratégico siempre y cuando repite la frase cada vez que el Señor quiere. Bueno, es la actitud del corazón que vamos a querer tener. La actitud de poner las cosas en las manos del Señor. Que sean planes de negocios. No, él no dice que es malo tener un plan de negocio secular, de trabajo. Está bien, ¿verdad? Es la actitud de la vida y tiene que ver con nuestras familias, con el trabajo que tenemos o con la obra de la iglesia. Porque vemos, y un buen ejemplo de esto es Romanos 15, de que vamos a hablar un poco más acá. Bueno, veo la mano también de José Mendoza. José, ¿algo más? ¿Un aporte más? Profesor, buenas noches. Sí, mire, la verdad que un plan estratégico no es malo, al contrario, mientras y cuando estemos en la dirección de Dios, ¿no? Nuestro corazón esté disponible a servir a Dios. Y Pablo tuvo planes estratégicos, así que creo que más nos enseñó, ¿no? Planes estratégicos, ¿no? Y es bueno eso. Muy de acuerdo, muchas gracias, José. Entonces, sí, y vamos a hablar un poco, y por supuesto no es malo tener un plan estratégico, por eso tenemos una lección entera sobre la planificación estratégica, pero vamos a siempre tener en mente esto, que tener un plan estratégico es bueno, siempre y cuando, y hablando especialmente en el ministerio, siempre y cuando se reconozca el papel humano y el papel de Dios y el plan esté de acuerdo con la misión de la iglesia. Hablando de la primera, Pablo mismo dijo, Pablo mismo, ¿qué dice él? Eso es lo que dice, me comporto con todos, ante todos, para que de todos pueda yo salvar a alguno. Dios da al ser humano un papel en la salvación. Somos los mensajeros. Él pudiera usar ángeles para traer su mensaje a otros, ¿verdad? Él no nos necesita, pero en su plan, el ser humano, el mensajero, tiene un papel. Entonces, podemos decir algunas cosas de cómo Dios nos salva. Dios nos salva, podemos decir por qué y decirlo bíblicamente, porque Él lo planificó desde la eternidad y sería 100% bíblico. Podemos decir, Dios me salvó porque envió a su Hijo Jesucristo, quien vivió, murió, resucitó. Y también es 100% bíblico. Y podemos decir, Dios me salvó porque el Espíritu Santo obró en mi corazón a través de palabra y sacramento. Y sería 100% bíblico. Pero también podemos contestar la misma pregunta, que Dios me salvó porque me envió a un mensajero, a un ser humano que me predicó el Evangelio. Y es un papel, Dios en su misericordia nos ha dado un papel. Entonces reconocemos que y a veces habla es el papel del ministro, el papel de la persona, del siervo de Dios. Entonces es una causa de salvación. Dios nos utiliza personas. Es parte de su plan de salvación. Entonces, pero queremos siempre reconocer
que somos los siervos, no somos los reyes del plan, ¿verdad? Entonces el ser humano trabaja bajo él y oramos siempre que se haga su voluntad. No, y no es nuestra voluntad, nosotros llevamos a cabo su plan. No tenemos una promesa que Dios nos va a decir qué hacer. Dios no tenemos la promesa que Dios va a llamar a Holman o a Sandra a ir de un lugar a otro para predicar el evangelio en África o en Asia. Dios no nos dice, no nos promete decirnos audiblemente a dónde vamos o con quiénes debemos hablar. Pero sí Dios nos da un papel importante. Entonces, teniendo un plan, reconocemos el plan y sabemos que su deseo es salvar a personas a través de seres humanos como nosotros, sus siervos. Entonces, queremos llevarlo a cabo. Y la segunda parte es un plan es bueno, un plan para el ministerio, siempre y cuando esté de acuerdo con la misión de la iglesia. Entonces, para recordarles, ¿qué es la misión de la iglesia? Es algo de que hablamos en la última clase. ¿Quién nos puede comentar sobre la misión de la iglesia? Fue un punto principal de la lección pasada y también del curso entero. ¿Qué es la misión? En palabras muy sencillas. ¿Qué es la misión de la Salvar iglesia? las almas, Salvar las almas, predicar ¿verdad? predicar el evangelio y salvar las almas, porque hasta todo el mundo tiene que saber que Cristo es nuestro Salvador. No tiene que Amén. quedar nadie sin saberlo. Amén. Muy bien. Pensamos en Marcos 16, versículo 16. Que vayan y entonces Dios nos llama a predicar el evangelio. Podemos ponerlos ahí sencillo, ¿verdad? Es lo que Dios quiere. Es como Dios sí nos llama a amar a otros, pero fundamentalmente vamos a querer predicar el evangelio para mostrar el amor. Es la cosa más importante. Predicar el evangelio viene de Marcos 16:15. Les dijo Jesús a sus discípulos: vayan por todo el mundo y predican el evangelio a toda criatura. La gran comisión. La gran comisión, gracias. Así es, Olga. Bien, entonces con esto en mente, cada vez que hagamos un plan, vamos a querer pensar, ¿y qué tiene que ver con la misión de la iglesia? ¿Y qué tiene que ver con eso? Entonces, cuando tengamos un plan, ¿qué es la planificación estratégica? La planificación estratégica para el ministerio consiste en definir cómo se llevará a cabo la misión de la iglesia en tu contexto específico. Entonces, por eso el plan no va a ser universal. Vemos en el apóstol Pablo que él tenía un plan cuando fue en Hechos. Su plan al llegar a Atenas fue distinto que su plan al llegar a Filipos, que fue distinto a su plan al llegar a Corinto, a otras ciudades. En un lugar fue al mercado, otro lugar al río, otro lugar a la sinagoga. Pero entonces él tiene un plan distinto, pero siempre para predicar el evangelio. Entonces, por eso el plan de Viviana en Argentina no va a ser igual al plan de Sergio y Sandra Luz en México, ¿verdad? Porque no tienen el mismo contexto. Y hablando del contexto, tienen comunidades distintas, personas alrededor distintas, dones distintos. Entonces vamos a querer usar los dones, vamos a querer pensar en las personas alrededor de nosotros que queremos tocar con el mensaje. Entonces, la planificación estratégica es definir cómo se llevará a cabo la misión de la iglesia en tu contexto específico. ¿Bien? Amén. Ok. Nosotros, por supuesto, ustedes saben que aquí estamos para ayudar en esto, como Academia de Cristo, y pensar en cómo formar un plan. Y hay varias maneras. Entonces, eso no viene de un pasaje bíblico. Es algo que he visto a alguien con mucho más experiencia que yo tengo. Una vez hablaba conmigo del concepto de la ingeniería inversa, o sea, la planificación desde el final hasta el principio. Es una manera de formar un plan. Es empezar al final, pensar, ¿qué quiero hacer? ¿Dónde quiero llegar? Entonces, ¿cuáles serían los pasos hacia este punto? Y entonces para mí, creo que es la mejor forma de pensar. Yo quiero llegar a punto X, entonces,
paso A y B van a ser así, porque eso es mi destino. Pensar en el destino del plan, tener un plan, pensar en qué es la meta, dónde quiero ir. Y por supuesto vamos a querer predicar el evangelio, pero pensando en el contexto. Yo quiero predicar el evangelio a estas personas en este lugar, en estos tiempos, con los dones que yo tengo. Y cuando uno ya está parte de un grupo, con los dones de este grupo. O si alguien tiene, por ejemplo, ya una congregación establecida, con esta congregación. Si esta congregación tiene un templo, donde estamos nosotros en este templo. O si ya está trabajando con otras congregaciones, puede pensar, y nosotros como grupo. Pero siempre vamos a querer pensar en la meta y los pasos hacia la meta, ¿verdad? Empezar con para dónde queremos ir. Porque si no, pueden pensar en muchas ideas muy buenas, pero no son pasos hacia la meta. Entonces, porque hay muchas ideas y pueden ser ideas bíblicas, buenas, agradables, que le hace feliz y todo, pero puede ser que no están hacia la meta. Por ejemplo, si la meta que tiene es formar un grupo, van a querer pensar en pasos hacia esa meta. Bueno, pensamos creo que podemos ver este concepto de la ingeniería inversa en Pablo, en Romanos 15. Porque que él no empieza diciendo, quiero ir a España y quiero que ustedes me ayuden a ir a España. Él empieza hablando de sus metas, ¿verdad? Su meta de largo plazo. Él habla de dónde quiso llegar, no geográficamente, sino en general. Él habla en versículo 16, habla de su llamado del Señor, para que los que no son judíos glorifican a Dios por su misericordia. Eso fue su llamado específico. Dios le había dado a él ese llamado de predicar la palabra de Dios a los gentiles, ¿verdad? Y vemos para llegar en otros lugares, vemos que a veces él empezó con los judíos, en algunos lugares, en las sinagogas, pero con la meta, eventualmente en todas las ciudades que visitaba, llega a los no judíos, llega a los gentiles. Entonces, pero eso fue la gran meta. Después habla de una meta más específica, de predicar el evangelio específicamente, no donde Cristo ya hubiera sido anunciado. Eso ya estamos en versículo 20. Entonces, no es malo a predicar el evangelio a los que ya han escuchado el evangelio, ¿verdad? El mismo Pablo nombraba líderes en los lugares para seguir predicando el evangelio a los que lo habían escuchado y necesitaban escucharlo más. Entonces, no fue malo seguir predicando. No, él envió, de hecho, el primero de Timoteo y Tito hablan solamente de ese punto, de nombrar líderes, o no solamente, principalmente de ese punto, de nombrar líderes en Creta, por ejemplo, en Tito. Fue un propósito. Entonces, es bueno nombrar líderes, pero no fue la misión, la meta de Pablo. Entonces, vemos que él especificaba su meta, la meta que él tenía, en su contexto, con sus dones, con el llamado que él tenía. Entonces, vemos que está ahora hablando, tenía la meta de largo en general de llegar a los no judíos. Para llegar a este punto, él no podría quedarse en un lugar por mucho tiempo, porque él quiso seguir predicando. Y después, más adelante, llegamos a versículo 24, y vemos su deseo de ir a España. ¿Por qué? Porque él quiso predicar el evangelio. Ya había, él menciona los lugares del lado oriental del mar Mediterráneo, donde había, sí, ya predicado el evangelio. Y él dice después que quiso ir a otro extremo del mundo conocido en ese tiempo, al extremo occidental, a España. Eso es lo que dice. Y después vemos sus próximos pasos. Iba a ir a España y después vemos
¿Qué tenían que ver los romanos? ¿Por qué está diciendo tantas cosas Pablo a los romanos? Pues solamente porque quiso él estar en contacto y compartir con ellos. No, ellos tenían algo que ver con este plan estratégico de Pablo para plantar iglesias nuevas, predicando el evangelio a gentiles. ¿Qué dice él? Él habla del hecho de que ellos le iban a ayudar a continuar su viaje luego de haber disfrutado de su compañía. Entonces, su plan fue sí pasar tiempo con ellos, disfrutar de su compañía, pero también pedirles ayuda, ofrendas. Entonces, no es malo, bueno, el dinero tenía que ver con el ministerio. Fue una oportunidad para ellos apoyar a él para poder seguir haciendo lo que él hacía, que fue predicar el evangelio. Entonces, el pasar por Roma, que si ustedes conocen la geografía, está justo en la mitad del rey Mediterráneo. Para él fue parte estratégica del plan, pasar por Roma, donde ya existía una comunidad cristiana, para compartir tiempo con ellos, pero también para poder buscar su ayuda, para poder llegar a otro extremo, para predicar a Cristo a personas que necesitaban escuchar ese mensaje. Bien, ok. Sobre Pablo, ¿hay algunos comentarios o preguntas sobre esta parte de la lección? Bueno, mientras que piensan algunos de ustedes que no he saludado todavía, perdón. Ya llegó hace mucho tiempo Norma y no saludé a Norma. Norma, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, bendiciones. Escuchando la clase muy importante. Me encantó y me encantó más porque cuando hablan de Pablo me motiva mucho y entonces yo había hecho la lista que usted nos pidió, ¿verdad? El plan estratégico, entonces me quedé con lo de la parte de Pablo que siempre confiaba en Dios. Pidió oración para ser aceptado en todo lo que él se proponía, ¿verdad? El apoyo, que nosotros también necesitamos eso. No creernos que solo nosotros lo podemos hacer solo, no. Tenemos que apoyarnos primero en Dios y también en los demás. Nos exhorta a tener esperanza por el poder del Espíritu Santo. Nos pide tener un corazón sincero y humilde y dispuesto a servir a los demás. Nos pide estar llenos de bondad. Y lo más importante para Pablo era servir a los demás por la gracia de Dios que le fue dada. Y como también nos exhorta, a verdad, a los demás a seguir adelante con abundancia de la bendición del Evangelio. Bien, muchas gracias por el aporte, Norma. Muchas Bendiciones. gracias. También saludamos a Pedro Abel. Pedro Abel, buenas noches, bienvenido. Bueno, tal vez perdió su conexión, Pedro Abel, creo que ya no está. Bien, pero Jesús Vélez sí está con nosotros. Jesús, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, pastor. Buenas noches, hermanos. No, interesante la clase, interesante los temas como todos. Y aquí dispuesto a seguir en la expectativa de apropiarnos de ese conocimiento, pastor. Gracias. Amén, muchas gracias, Jesús. Y también Ángel. Y déjame ver, Ángel y Maribel están. Buenas noches, bendiciones Buenas a todos. ¿Cómo noches. están? Sí, Saludos. saludos. Saludos, una bendición, sí. Gracias por estar aquí también. Sofía, buenas noches, bienvenida. Puede ser que hablaba demasiado. Y ya, bueno, ya perdió su señal. Bueno, Sofía, bueno, está bien. Seguimos adelante. Dos cosas que quise mencionar de Pablo. Habla de su viaje a Jerusalén. Ustedes conocen la historia en Hechos, ¿verdad? Lo que pasó. Entonces, no pasaba tal como esperaba Pablo, probablemente, ¿verdad? Y fue, al final de Hechos, sí llega a Roma, pero como preso por lo que pasaba en Jerusalén, por apelar a César, entonces algo,
pero vemos que también otra cosa que recordamos siempre es un enfoque que el plan estratégico de Pablo tenía mucho que ver con la misión de la iglesia. Fue la misión de la iglesia. Es algo fundamental que vamos a querer ver en nuestros planes también. Bueno, voy a seguir adelante. Veo algunas manos, pero vamos a seguir adelante y les voy a dar tiempo al final en grupos para hablar un poco más de los planes. Nosotros en la Academia de Cristo también queremos ayudar a ustedes recordando que hay mucha libertad, ¿verdad? No queremos ser legalistas con nuestros planes, que si alguien no utiliza la carpeta no hay forma de plantar una iglesia, no es así. Pero queremos también apoyar a ustedes, desarrollamos este plan de los hábitos, todos los que han sido llamados como sembradores o los ya tienen una carpeta así, o hay uno que tenemos con tu nombre para traerte a ti una carpeta que habla de los recursos que tenemos. Todo tiene que ver con qué, con la misión de la iglesia, entonces, con cómo predicar el evangelio. Cuando hablamos de los 5 hábitos, cada uno tiene que ver con este deseo de la misión de la iglesia de predicar el evangelio. Seguir predicando porque aun los ya creyentes necesitan escuchar regularmente el evangelio para seguir compartiéndolo con los que ya son ya están en el grupo congregándose, y también pensamos en los nuevos que queremos alcanzar. Unos de ustedes ya conocen lo que tenemos acá. Es un poco diferente ahora porque ya tenemos los 5 hábitos. Este documento es para su uso, para el uso de cada uno de ustedes. Generalmente es una herramienta de un consejero para hablar de cada hábito. Y como pueden ver, es una forma de la ingeniería empezando desde al final, ¿verdad? ¿Qué es la visión a largo plazo? Entonces, ¿qué son las metas para este año más que voy a querer de plazo mediano tal vez? Entonces, ¿qué voy a hacer hoy para hacer un paso hacia la visión de buscar a los perdidos y discipular a los nuevos, eventualmente profundizar la fe en los cultos, ampliamos la fe en los estudios y apoyamos los unos a los otros dentro del grupo? Entonces, lo que llamamos la guía de metas. Los que tienen más tiempo ya saben cómo usamos este documento. Me gustaría compartir, les voy a dividir en grupos, pero me gustaría compartir con ustedes a 2 personas que han plantado iglesias que me compartieron sus estrategias, y me gustaría compartir con ustedes para pueden ver cómo ellos empezaron con la meta de formar iglesias, de plantar iglesias, cómo empezaron y cuáles son los pasos que han tomado, y que vamos a ver en los 2 casos cómo Dios ha bendecido sus planes. Este es Pastor Carl Leiber. Algunos de ustedes conocen a este hombre, aparece en uno de nuestros videos, y también trabaja con nosotros. Es alguien con mucha experiencia. Ha plantado varias iglesias. Más recientemente, antes de formar parte de nuestro equipo, era un pastor, sembrador de una iglesia, y recibió el llamado para plantar una iglesia donde vivía en Miami. Somos luteranos confesionales. Tenemos, he mencionado, unos 1,200 congregaciones en los Estados Unidos, pero en ese tiempo no existía ninguna iglesia aquí en Miami. Entonces, él desarrolló un plan, y su deseo fue plantar una iglesia en Miami. Entonces, él identificó un gran deseo en su comunidad que fue un fuerte de su iglesia nacional. La iglesia nacional nuestra tiene muchos colegios. Entonces, él decidió, para alcanzar al público en su lugar, para tener la oportunidad de compartir el evangelio, ¿qué hizo él? Construyó un colegio para compartir el evangelio y plantar una iglesia con
las familias. Entonces, su plan fue, como él decía, y su deseo fue, y yo estuve en ese tiempo, fue en el año como, creo que 1999 fue cuando empezó. Y yo siendo amigos con su hijo, escuchaba su plan, que edificar una escuela para eventualmente poder edificar una iglesia, para tener, y eso es lo que vamos a ver con los planes. Los planes que hacemos son para tener la oportunidad de compartir el evangelio y dejar que el Espíritu Santo obre. Entonces, eso fue su plan. Y les voy a compartir un poco sobre la bendición. Entonces, llegó a ver la bendición de tener un colegio, y no solamente un colegio, también una iglesia, pero no solamente una. Ahora hay 5 y están plantando su sexta iglesia con este mismo modelo. Vemos la bendición del Señor que a través del evangelio, a través de la predicación de la palabra, utilizando colegios así establecidos para poder tocar la vida de familias. Y ahora hay 5 y ya están plantando la sexta, y hay planes de una séptima iglesia también, donde el Señor se predica. Y de hecho, estoy ahora, ¿dónde estoy ahora? Mi oficina. Ellos han prestado también espacio a nosotros, a Academia de Cristo, para tener espacio aquí. Eso fue parte de su plan, apoyar también el ministerio en otras formas también. Y por eso podemos tener un lugar para compartir esta clase con ustedes ahora mismo. Bueno, eso es algo difícil, edificar un colegio, llamar a maestros de la misma fe para compartir. Es mucho, ¿verdad? Es mucho. No, tal vez no todos, entonces es muy difícil hacer. Me gustaría también compartir otro plan que es más sencillo, que tal vez es algo que ustedes pudieran hacer. Es algo, para mí es muy sencillo. Eso es un amigo mío que se llama David Colpin. Él vive en un pueblo no tan grande que se llama Folsom, en el estado de California, aquí en los Estados Unidos. Entonces, él también tenía el mismo deseo de plantar una iglesia. Entonces, pero tenía otra planificación, pensando en sus propios dones y su propia comunidad donde estaba él. Esto es lo que él hizo. Entonces, él tenía el mismo deseo de plantar una iglesia. Entonces, lo que él hizo fue, a mano, hizo un mapa de su calle y con las casas ahí, como en el mapa. Yo lo he visto, su mapa. Es así. Es sencillamente, no es algo complicado. Y él en su mapa, él escribió los nombres de todas las familias. Es una persona, David Colpin, muy, muy amable. Entonces, utilizando el don que él tiene, conociendo a personas, él decidió que iba a conocer a todas las familias, y especialmente para conocer su situación espiritual. Al principio, solamente escuchando, siendo un amigo, un buen vecino, pero también pensando en su situación espiritual. Y después, su meta fue, el paso que él quiso tomar fue compartir el evangelio específicamente con cada familia en su calle, ¿verdad? Tenía una calle creo que son como 20 casas. Su deseo fue específicamente compartir el mensaje con cada uno de ellos según sus necesidades, habiendo primero conocido a ellos y su situación. Y Dios ha bendecido su plan también, más sencillo, ¿verdad? Más sencillo que construir un colegio y hacer todo eso. Más sencillo, pero también bendecido por Dios. Y ahora ahora es pastor de una iglesia en esa ciudad, que se llama Folsom, California. Y la gran mayoría de su congregación, habiendo hablado con él, no eran creyentes ni cristianos antes de llegar a conocer a Cristo a través de ese nuevo grupo. Y ahora, ¿qué hacen los miembros del grupo? Siguiendo el ejemplo de él, que sembró la iglesia, ahora están
conociendo a sus vecinos, sus otros vecinos y trayendo a más gente al Señor. Entonces, no es tan complicado. Conocer las personas en la misma calle y pensar en su situación y escribir cómo voy a poder compartir el evangelio con estas personas. Bien, ok, ahora lo que vamos a hacer es pensando en esto. La planificación estratégica consiste en definir cómo se llevará a cabo la misión de la iglesia en tu contexto. Bueno, tenemos muchas personas aquí, ¿verdad? Somos 27 personas, entonces me gustaría escuchar de cada persona, pero es un poco difícil con la bendición de un grupo grande. Vamos a dividirnos en grupos. Van a pasar un poco de tiempo en el grupo hablando de su plan. Van a compartir en sus grupos los planes que tienen, o puede ser que no tienes un plan. Está bien, aquí estamos para hablar de un plan. Puedes compartir tu contexto y pide los consejos de los demás. Sencillamente dice que este es donde estoy, los dones que tengo, la comunidad donde vivo, y puede decir que tengo unas ideas, pero no sé qué hacer. No vamos a pasar mucho tiempo, entonces, por favor, dejan que todos compartan dentro del grupo. Entonces, compartan sus cosas, pero también invitan a los demás a hablar un poco. Les voy a dar como unos, ¿qué horas son? ¿Dónde está mi? No, bueno, unas como, ok, ya estamos llegando al fin, un poco menos de 10 minutos para compartir en el grupo. Y después, como siempre, les voy a llamar a la clase otra vez para terminar. Voy a compartir unas ideas, unos pensamientos finales y una lectura bíblica de clausura de hoy. Ok, entonces, que no se vayan, por favor. Vamos a dividirnos en grupos. Creo que ustedes ya saben cómo funciona. Van a ser en grupos de 3 o 4 personas, grupos más pequeños para que todos puedan hablar. Ok. Dame un momento, por favor, para hacer esto. Profesor, perdone que lo interrumpa, es Olga. Hola, Yo Olga. cuando entro a los grupos, Zul me saca de la clase. Entonces, no, siempre me quedo. Entonces, si te sacas de la clase, entre de nuevo y nosotros dos hablemos. ¿Ok? ¿Ok? Está bien, Ok, profesor. listos. Ok, voy a asignar los grupos ahora. ¿Cuántos somos? Somos 25. Ok, 6. 26, incluyendo yo. 25 de ustedes. Ok. Y listo. Por favor, acepten la invitación. Todos van a tener que aceptar, juntarse a la nueva, al grupo. Voy a aceptar. Ok, los que todavía están, ¿pueden juntarse al grupo, por favor? Rolando, Carola, Natalie. Carola, ¿todavía estás? Rolando. Te perdimos, Carola. Sí, me sacó primera vez que me sacan del Ok. grupo pequeño. Ok, déjame ver, te voy a enviar a un grupo, el grupo número 2, pues, parece, déjame a ver si sé cómo enviarte a un grupo. Ok, ok, al grupo 4 te voy a enviar. Ok,
Espero que sí funcione. Rolando, tienes que aceptar, estamos en grupos compartiendo Sí, sí, sí. entonces ¿Me tendrás. puedes hacer la invitación otra vez, por favor? Sí, claro. Ok, déjame. Ok, ahora sí. Ya lo recibiste, hermano.
Hermano Leonardo, perdón, no te saludé antes. Buenas noches. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Le dije, pero no me escuchó. Mucho, somos bastante los que estamos ahí. ¿Bastante qué? Somos bastante el grupo, digo que somos Ah, perdón. tantos. ¿Cuántos fueron? No, en el grupo que estamos como 26, ¿no? El grupo total. Ah, sí, sí, Ahorita sí, fueron es cierto. 5. Sí, es cierto, aquí en la clase, sí. Ah, Lorena, no te saludé antes tampoco. Lorena, buenas noches. Buenas noches, profesor. Buenas noches a todos. Dios les bendiga. Gracias, igualmente. Hermano Isidro. Bueno, aquí estamos de nuevo, todos En una regresando. en una actividad se puede hacer. Buenas noches, de nuevo, bienvenidos a la clase de nuevo. Espero que fue una bendición compartir con los demás en los grupos. Sé que no fue mucho tiempo, es que espero que pudieran compartir tus pensamientos y también escuchar de los demás. Yo el gatito que está por allá. Ok, muy bien. No, sí, pásalo, ve. Creo que ya estamos todos aquí. ¿Verdad? Ya han regresado todos al grupo. Sí, está bien. Muy bien. Ok. Gracias por pasar el tiempo juntos. Espero que fue una bendición escuchar las voces de los demás, escuchar sus planes. Y tengo una sugerencia. No vamos a poder escuchar los informes de todos los grupos, pero Señor, sí, les animo a pasarla antes de acostarte esta noche, que pasen tiempo en oración y que oren específicamente para las otras personas en sus grupos. Sabemos que cada persona tiene sus dones, la bendición de estar con el Señor, pero también retos en cada lugar. Entonces, obstáculos. Entonces, que oren esta noche para las otras personas en los grupos, las historias que escucharon. Ahora vamos a terminar con un poco más. Hay un recurso disponible. Casi. Ampliamos la fe. El cuarto hábito es ampliamos la fe en los estudios. La vida congregacional es una serie de unos 20 estudios bíblicos que hablan, que son específicamente para estudios, para uso en un grupo sembrador, en un grupo nuevo de creyentes, y tienen lecciones sobre la planificación espiritual, la planificación del ministerio dentro del grupo. Es designado específicamente para hacer estudios cuando un grupo ya está empezando a practicar el cuarto hábito de un grupo sembrador, de una congregación, y específicamente para venir después de que un grupo hayan estudiado, aprenden de mí. Entonces, es algo que no está disponible esta semana. Apenas vi la versión. Ya has completado unos hermanos que ustedes conocen, Abraham Degner, profesor Matt Bemer, profesor Joel Sutton, han estado trabajando en él para crear ese estudio para ustedes, para su uso. Y creo que va a estar disponible la semana que entra. Les voy a hacer saber. Pasa el tiempo, cuando ya está disponible, van a ver anuncios en los grupos de WhatsApp. Si tienen preguntas, hablan con sus consejeros y si quieren compartirlos dentro de su grupo. Son especialmente para uso en grupos nuevos, y es un recurso precioso. Va a hablar de muchas actividades en la base bíblica. Entre ellos es este mismo tema, que va a profundizar aún más para uso del grupo. Entonces, es el recurso. Puse aquí en la pantalla recurso disponible. Después de escribir esto, creo que casi disponible. Entonces, casi ya va a estar disponible. Muy bueno. Viene con hoja de estudiante y guía de maestro también. Bueno, seguimos. La tarea. Otra vez van a leer. Vamos a hablar de compañerismo y convivios. Allá en la pantalla tienen 3 capítulos para leer.
Romanos 16. 16, Hebreos 10. Hebreos 10 y 1 de Pedro 4. ¿Ok? Después de leer estos capítulos, o mientras que lean, espero que identifican versículos de cada capítulo que nos dan principios y propósitos del compañerismo y convivios. Pasar tiempo juntos. Así. Y la lección que viene vamos a hacer algo distinto. Espero que lleguen a tiempo, porque vamos a empezar por dividirnos en grupos y ustedes van a compartir en grupos pequeños los versículos que identificaron. Entonces, cada uno va a compartir en grupo con otros estudiantes sus versículos que escribieron. Entonces, por favor, lleguen a tiempo el miércoles porque así vamos a comenzar el miércoles la clase. Sobre la tarea, ¿tienen preguntas o dudas? Ninguna, pastor, ninguna. Pastor. Okay. Lorena, ¿preguntas sobre la tarea? Profesor, ¿nosotros tenemos que mandarle todas las tareas a su personal o sí? ¿Tiene que ser así? Gracias por la pregunta, No. Lorena. Buen punto. No es necesario enviarme las tareas. Es importante hacerlas para estar ya preparado para la clase, para poder aprovechar Compartirla. el tiempo y la semana que no la semana que viene, el miércoles. Perdón, pastor, es profundizar en Romanos 16, profundizar en Hebreos 10 y profundizar en 1 de Pedro 4. ¿Cierto, pastor? Sí, leerlos, identificar versículos que hablan de principios y propósitos del compañerismo, la unidad del grupo y los convivios. ¿Ok? Entonces, sería bueno escribir los versículos específicos que tienen buenos consejos, los principios bíblicos y los propósitos de este tiempo junto. Bien, hoy vamos a concluir. Generalmente concluimos con una oración o con una bendición. Hoy vamos a concluir con estas palabras de Efesios 3. Unas palabras, cuando hablamos de plantar iglesias, de la obra de la iglesia, para mí unas de las palabras más profundas son estas palabras aquí de Efesios 3. Empiezan con versículo 14. Y son palabras del apóstol Pablo. Probablemente en cuestión de cantidad de personas, cantidad de creyentes nuevos, membresía de las iglesias, Pablo no tenía un grupo plantado más grande que los grupos, las iglesias en Éfeso. Tanto como en 1 de Corintios 16, él envía una carta inspirada a los corintios diciendo que iba a pasar más tiempo en Éfeso por la gran puerta abierta para la obra ya de Éfeso. En Éfeso, en su carta a los Efesios, después probablemente escrita la carta de Roma, de hecho, Pablo escribe estas palabras. Justo en la mitad de la carta, él escribe que de hecho es una oración. Y vemos que él da toda la gloria al Señor y también ora para los creyentes en Éfeso. Entonces voy a leer estas palabras sencillamente para concluir. Podemos usarlo también para nuestra meditación y oración de clausura también. Eso es lo que dice el apóstol Pablo, hablando a su Padre Celestial, hablando de los creyentes. Él dice, por eso me arrodillo delante del Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe su nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que por su Espíritu, conforme a las riquezas de su gloria, los fortalezca interiormente con poder, para que por la fe Cristo habite en sus corazones, y para que arraigados y cimentados en amor, sean ustedes plenamente capaces de comprender con todos sus santos cuál es la anchura, la longitud,
la profundidad y la altura del amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que excede a todo conocimiento, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer que todas las cosas excedan a lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea dar la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Y con estas palabras concluimos. Que Dios les bendiga. Amén. Amén. Buenas noches para todos. Buenas noches y Hasta el bendiciones para miércoles. todos. Gracias, Muchas gracias por la clase. Hasta mañana. Una bendición. Que Dios les bendiga. Bendiciones. Dios los bendiga. Que descansen. Hasta el miércoles. Gracias, Pastor Andrew. Buenas noches, Miriam. gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches a todos. Dios les bendiga. Buenas noches, profesor. Buenas noches, Olga, Pastor. igual. Buenas noches. Yo llegué tarde, profe, pero veo la grabación. Excelente, Miriam. Excelente. Bendiciones. Bendiciones, Nelly, José, Jorge, Humberto, Ada, que Dios les bendiga. Sí, sí, Pastor, gracias. Aquí con mi amiguita, como siempre, está escuchando y le está gustando. Me dice, ¿cuándo voy a empezar? Muy bien, excelente, Sí, muy bien. Pastor. Ya, Muy buenas bien. noches. Gracias, Pastor. No sé. Feliz noche, buenas Buenas noches. noches, buenas noches. José, no te puedo escuchar, creo que estamos batallando con el audio ya, pero que Dios te bendiga. También en Sinaloa, que Dios te bendiga, te bendiga, Jorge Humberto. Buenas noches. Buenas noches.